días, chiquillos, ¿cómo están? Vamos entonces con esta clase de generalidades de vértebras, columna. Bueno, acá tenemos las vértebras cervicales, ¿sí? Que van desde C1 a C7, siendo las vértebras tipo cervicales C3, C4, C5, C6 y C7, ¿sí? A modo de generalidades podemos decir que desde anterior hacia posterior el cuerpo de la vértebra predomina su diámetro transversal, ¿sí? O sea, es más ancha que larga, ¿sí? Y tiene forma de cuadrilátero. Inmediatamente hacia posterior vamos a encontrar el pedículo de la vértebra cervical. Hacia lateral podemos encontrar los procesos transversos que, si usted se fija en su interior, forman el foramen transverso. Esta característica es típica de las vértebras cervicales y por ese foramen transverso pasa la vena homónima y la arteria vertebral que irrigan el cerebro. El foramen vertebral, en este caso, es más amplio en su base. ¿Sí? Esto es porque a esta altura la médula espinal está recién saliendo de su origen, ¿sí? Entonces es mayor la cantidad de nervios que van a salir en esta zona, ¿sí? Las carillas articulares de las vértebras cervicales son planas. Y otra característica es que su proceso espinoso es bifurcado. Ahí está partido. ¿Sí? Acá al lado les puse la séptima vértebra cervical, que es una vértebra de transición entre las cervicales y las torácicas. Esta vértebra tiene una característica, primero, que es más grande que las otras. Segundo, que ya sus carillas articulares están mirando hacia posterior, ¿sí? Y su proceso espinoso es prominente. Esta vértebra también se llama como vértebra prominente. Su proceso espinoso es prominente y horizontal, ¿sí? Acá tenemos las vértebras articuladas, ¿sí? Una sobre otra podemos ver su carilla articular plana y podemos ver en la parte superior del cuerpo vertebral que mira hacia anterior. Siempre no se le olvide que el cuerpo de la vértebra siempre mira hacia anterior. Podemos ver las apófisis unciformes o ganchos del cuerpo de la vértebra cervical, ¿sí? Dentro de las vértebras especiales cervicales tenemos C1, que es atlas, y C2, que es axis. Ambos nombres están correctos. Usted las puede nombrar como atlas axis o C1 o C2. Vamos con Atlas. Atlas recibe ese nombre por el dios griego que sostenía el mundo sobre sus hombros, ¿sí? Entonces es en esta vértebra donde articula el hueso occipital del cráneo, ¿ya? En una vista superior, que es la que tenemos acá, desde anterior hacia posterior, podemos darnos cuenta que esta vértebra no posee un cuerpo, sino que posee un tubérculo anterior, ¿sí? La carilla articular es plana y muy cóncava y tiene forma de orejuela para articular con el hueso occipital. El proceso transverso aún posee el foramen transverso, ¿sí? Y tenemos nuestra lámina, nuestro arco posterior completo y nuestro tubérculo posterior. Tampoco tiene proceso espinoso, ¿ya? Y nos damos cuenta que el foramen vertebral es más amplio. Por anterior va a articular con la segunda vértebra, ¿sí? Y por posterior va a pasar la médula espinal. En una vista inferior, o sea, vista desde abajo, podemos ver que su carilla articular es plana, ¿ya? Para poder articular con C2. Axis. Axis posee una característica muy peculiar, y es que en su cuerpo, en su cara anterior, acá tenemos una cara anterior, posee un proceso odontoides o un diente que articula por anterior con atlas, ¿sí? Sus carillas articulares son planas y ya aparece un proceso
espinoso, proceso espinoso bifurcado. A nivel torácico nos vamos a dar cuenta que esta vértebra ya es un poco más grande, ¿sí? Su cuerpo es de un tamaño intermedio y más triangular. Aquí vamos a hacer el triángulo más triangular, ¿sí? Y va a tener carillas articulares para las costillas, que es su principal característica. El foramen vertebral es más ovoide, más circular. Más circular. Podemos ver que a nivel de pedículo va a aparecer la primera carilla costal y a nivel de proceso transverso la segunda para la respectiva costilla. ¿Sí? Podemos ver que sus carillas articulares miran hacia posterior y que su proceso espinoso mira hacia posterior y hacia abajo. ¿Sí? La característica principal de estas vértebras, chiquillos, entonces, es las carillas articulares para las costillas, ubicadas en el pedículo de la vértebra y en el proceso transverso. Vértebras especiales a nivel torácica tenemos dos, T11 y T12, que estas también son vértebras más de transición. Su cuerpo es un poco más grande, su proceso espinoso ya no es hacia atrás y hacia abajo, sino que es horizontal y cuadrilátero, se parece más a la vértebra lumbar. Su carilla articular mira hacia posterior, su carilla inferior mira hacia lateral y nuestro proceso transverso ya es cortito, es más pequeño. Y acá solamente podemos observar una carilla articular para las costillas flotantes, ¿sí? T11 y T12 tiene una carilla articular para las costillas flotantes. ¿Sí? Esta costilla no articula con el resto de las demás, sino que son solitas. La vértebra lumbar, nos podemos dar cuenta que esta vértebra es mucho más ancha en su cuerpo, ¿sí? Es más voluminoso y resistente, ¿ya? Su foramen vertebral es como un triángulo equilátero, ¿sí? Para que lo tenga presente. Su proceso espinoso es cuadrangular y horizontal. Sus carillas articulares se están mirando. Aquí se miran. Y su proceso transverso es más corto que el resto. Acá lo importante, chiquillos, es el diámetro del cuerpo vertebral, que es bastante grande para soportar el peso. En una vista posterior, las carillas articulares, las dos superiores y las dos inferiores, tienen forma ahí de mariposa, como lo vimos en la clase. ¿Sí? Bueno, chiquillos, sin más que agregar, esta es el resumen de generalidades de vértebra para que estudie, para que lo tenga ahí presente, y nos estamos viendo en clase.